primeros 11 versículos, Romanos capítulo 5. Y como venimos desarrollando, primeramente estamos estudiando lo que es el fondo negro, lo que Dios encontró en nosotros y lo que Dios ve en nosotros, para luego recién revelar el brillo, la gloria de su amor, de su gracia, de su misericordia para con nosotros. Vamos a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, acá viene la primera palabra que estamos estudiando, cuando aún éramos débiles, sin fuerza para hacer absolutamente nada, sin poder para hacer el bien, para buscar a Dios, Pablo ya cita eso en Romanos capítulo 3, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, segunda palabra, por los impíos, es la palabra irreverentes. En realidad es la palabra sin adoración. En el griego tiene dos significados: sin adoración, sin reverencia. O sea que cuando Dios nos miró a nosotros, éramos obviamente sin fuerza, no habíamos producido nada digno de merecimiento alguno, pero después nos dice la Escritura que nos vio en un estado de impiedad. Esta impiedad es la que Romanos 1 dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. O sea que descansaba sobre nosotros la ira de Dios. Por eso dice, a su tiempo murió por los irreverentes. La irreverencia tiene como consecuencia la siguiente frase: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a volver a estos pasajes para estudiar el amor de Dios, pero primeramente quiero dar el pantallazo a las tinieblas de las cuales nosotros nos encontramos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún esta siguiente palabra, pecadores, una palabra extensa en las Escrituras que vamos a desarrollar esta mañana en la voluntad del Señor. Cristo murió por nosotros. Déjenme decirles esto, que irreverencia produce el pecado. Miramos cerrando, no sé si acá me confundo los lugares, Bragado 9 de julio, trato de que el sermón sea el mismo, pero a veces o agrego o quito de uno o del otro. La irreverencia produce pecado. David lo dijo en Salmo 36, versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. José estaba solo, ustedes se acuerdan, estaba solo en Egipto. Estaba lejos de su papá, lejos de su familia, y estaba en una tierra extranjera, en una casa ajena, y tenía la posibilidad de pecar. Se le presentó quizás una de las tentaciones más fuertes, la seducción sexual. Y José estaba en esa circunstancia y miró a la mujer de Potifar y le dijo, todo lo que hay en esta casa me ha sido dado, con excepción a ti. Dice, tengo potestad de todo lo que hay en esta casa, pero no de ti. Pero luego la miró y le dijo, ¿cómo podría hacer yo este gran mal? No dijo pecar contra tu esposo, o pecar contra Dios. Salió de su casa, pero lo que gobernaba su conducta no era papá, mamá, sus hermanos. Lo que gobernaba su conducta era Dios. Y cuando Dios gobierna tu conducta, no importa dónde estés. Cuando tu temor es el Señor, si estás solo o estás en compañía de muchos, no importa.
Cuando vives bajo el ojo omnisciente y piensas en Él en todo tiempo, y estás en el temor de Jehová todo el día, como dice Proverbios 23, cuando estás en su temor, ese temor gobierna todos tus hechos, continuamente. No sirviendo al ojo, dijo Pablo en Efesios capítulo 6, como los que quieren agradar a la carne, sino de corazón como a Cristo. Y eso es continuamente, sabiendo que tenéis un amo en los cielos, que está registrando cada pensamiento, cada acto que hacemos. Entonces, José estaba siendo gobernado. Otra cosa que hay que entender es que toda dirección de nuestros pecados es siempre hacia Dios. Nos guste o no. A veces quisiéramos decir que yo me acosté con esa mujer. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Hay 3 ilustraciones en el Antiguo Testamento de 3 hombres que cuando cometieron adulterio, Dios dice, lo hicieron en contra de mí. Procede hacia la ley de Jehová. Uno de esos hombres se llamaba Abimelech, al cual Dios lo frenó de cometer adulterio. Él había tomado la esposa de Abraham pensando que era su hermana. Y estaba pensando en acostarse con ella, y Dios le apareció en sueños de noche y le dijo, eres un hombre muerto si la tocas. Y el Señor le dijo, esa es la esposa de Abraham. Él dijo, yo no sabía que era su mujer. Yo con integridad en mi corazón hice esto. Y uno piensa, ¿cómo puede ser que me voy a acostar con una mujer ajena y puedo decirle a Dios con integridad en mi corazón estoy haciendo esto? Pero era la verdad. Era la verdad. Abimelech no sabía que era su mujer. No la hubiese tocado. Abimelech le dijo a Dios, yo con integridad en mi corazón hice esto. Y Dios le dijo, yo también sé que con integridad de tu corazón hiciste esto. Por cuanto te frené a no pecar, no contra Abraham, dijo, te frené a no pecar contra mí. Contra mí. Acostándote con Sara es pecar contra mí. Es pecar contra no adulterarás, que es el mandamiento que yo puse para proteger los hogares. No codiciarás, no fornicarás. Entonces, en ese contexto, Dios le dice, el pecado está asociado a mi palabra, mi ley, y tu conciencia de la cual yo puse mi ley. Entonces, todo pecado es siempre en una forma vertical, siempre. Le dije, el hijo pródigo que estaba volviendo a casa, le había pedido a papá la plata que le pertenecía de la herencia y fue y se la gastó toda. Y cuando estaba volviendo, dijo, primera y primordial, he pecado contra el cielo. ¿Qué tiene que ver el cielo con un asunto que tengo con mi papá? ¿Qué tiene que ver el cielo con esto? Todo. Porque todo pecado que nosotros realizamos, el siguiente caso es David. ¿Te acuerdas la escritura? David se acuesta con la mujer ajena, tapa todo, lo hace bastante bien, él así lo cree. Y cuando termina de tapar todo, aparece 9 meses más tarde, que parecía que ya el tema había pasado por alto y nadie más lo iba a traer a la memoria, esto te quedó en el olvido. Dios siempre trata las causas, y más las causas no confesadas. A veces viene a través de disciplina, pero David no confesó su causa, la ocultó, la puso, como decimos, debajo de la alfombra, y trató de tapar, y bueno, hizo lo más directo, se casó con ella, y ya está, nadie se da cuenta. Cuando ella le dijo, estoy encinta, estoy embarazada, hizo todo lo posible para que primero Urías vaya y se acueste con ella, pero Urías era un hombre más fiel que David, y se quedó ahí en el palacio, y David lo emborrachó, y le dijo, anda a dormir con tu mujer, disfrutar a tu esposa. No, tampoco lo hizo, y conocen la historia. Y bueno, David lo mandó a matar. Y cierra la historia así, aparece 9 meses más tarde Jehová, y le dice, menospreciaste mi palabra. Si fuese poco, te hubiese dado más. Te di las mujeres de tu Señor en tu seno. Total de 16.
Si esto fuera poco, Dios le dijo, te hubiese dado más. Si yo calculaba que 16 mujeres para un solo hombre es poco, te hubiese dado más. Pero me pareció que era suficiente. Pecaste contra mi provisión, pecaste contra mi palabra y pecaste, me menospreciaste a mí, pecaste contra mi persona. Y cuando David confiesa su pecado en Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado. Es verdad. Cuando tú te das cuenta que todo pecado tiene primordialmente una dirección vertical siempre, que nosotros pensamos que es horizontal, afecta a mi amigo o mi hermano, el que vivo con él acá en la tierra, pero en realidad tiene la dirección vertical, siempre. Todos son así. Y esto es de donde surge esta frase, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que ya cuando lo he estado estudiando esta semana, me dijo, no, es incomprensible. Le voy a decir por qué es incomprensible. Porque siendo aún pecadores, esa palabrita, pecador, aparece 59 veces en Romanos. O sea, es una palabra abundante. Al mismo tiempo que es paralela a la gracia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, 59 veces Pablo menciona esta palabra, que es desviarse del blanco. Pero quiero pausar aquí un segundo. La Biblia dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, esta misma palabra en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta utiliza esta palabra, hamartía, que significa desviarse. Los hombres de Sodoma, dice, eran pecadores. Esos hombres, Dios no les tuvo misericordia. Los consumió con fuego. Esta misma palabra aparece en 2 de Pedro. Se lo quiero leer. Ustedes escúchenlo nomás. Me adelanto un segundo. Quiero que lo escuchen nomás. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, misma palabra. Sigo leyendo. Y si no perdonó al mundo antiguo. O sea que, cuando tú miras tu vida y examinas los ejemplos del pasado, Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra por ser pecadores. Dios no perdonó a los ángeles por pecar. Y Dios no perdonó al mundo antiguo por pecar. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y había 2 ciudades más incluidas ahí, que se llamaban Adma y Seboín, y leo algo acerca del profeta Jeremías a Israel. Los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para destruirlos. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Jehová ha hecho que lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado de tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Una y otra vez vemos a Dios actuando de esta manera, sin misericordia, sin piedad, sin compasión. Y la frase que agrega el Espíritu de Dios es, no perdonó. Leo Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bueno, cuando yo pienso en eso, queridos hermanos, simplemente pienso, cuando yo leo Romanos 5:8 más, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué diferencia éramos de Sodoma y Gomorra? Nada. ¿Qué diferencia al mundo antiguo? Nada. ¿Qué diferencia a los ángeles? Bueno, quizás tenemos alguna diferencia ahí. Ellos dejaron su dignidad. Este pasaje que cito, muchos lo llevan a Génesis capítulo 6, a hacer referencia del pecado
de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron hijos con ellas. Algunos creen que por posesión demoníaca y otros por alguna manifestación terrenal, carnal, que ellos se manifestaron. Los ángeles se hicieron hombres, se acostaron con mujeres, y la Biblia dice que esos ángeles, no sabemos cuántos eran, Dios los puso en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. No son todos los ángeles, obviamente, porque en el tiempo de Cristo había un montón de demonios sueltos. Un hombre tenía hasta 2000. Le pidió el demonio, que se llamaba Legión, si pudiese ir a los cerdos, y Cristo le permitió ir a los cerdos, y había 2000 de ellos, y se precipitaron hacia el mar. Hay un montón de demonios que no cometieron ese pecado, pero hubo un selecto grupo de demonios que cometieron ese pecado, y Judas dice, y Pedro dice, Dios los puso en prisiones de maldad, prisiones de oscuridad, perdón, hasta el día del juicio. Y la Escritura dice con sencillez, Dios no los perdonó. Y uno dice, qué severo que es Dios. Bueno, déjenme decirles esto. Cuando la Biblia dice que no perdonó al mundo antiguo, le dio 120 años para arrepentirse. 120 años, ya lo hemos dicho con un cronómetro. ¿Cuánto tiempo tarda en arrepentirse? Con las oraciones más sencillas de arrepentimiento, como por ejemplo la de Lucas 18, dice, Dios, sé propicio a mí un pecador. Lleva aproximadamente 4 segundos para decir. O, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, 4 segundos. O, pequé y pervertí lo recto y para nada me he aprovechado, otros 4 segundos. 120 años. Ninguna de esas almas que estaban viviendo en los días de Noé se arrepintieron. La Biblia dice, la fe de Noé condenó al mundo. No justificó al mundo, los condenó. Y la Biblia dice, Dios no perdonó al mundo antiguo. O si hubiésemos leído Jeremías capítulo 18, Dios dice, si alguna nación se arrepiente, entonces yo me arrepentiré de hacerles mal. Fue como Nínive. Le dijo a Jonás, quiero tener un mensaje para Nínive. Nínive, en 40 días serás destruida. No lo tomaron con simpleza. Claro, Noé dijo, en 120 años va a haber destrucción. Tengo tiempo de sobra. Sigo con mi vida. En los días de Noé, dice la Biblia, 1 Pedro 3:20, esperaba la paciencia de Dios. Una sola alma que se arrepienta, que se una a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, total de 8, 120 años. Esa iglesia nunca creció en número. Esa iglesia por 120 años quedó la misma siempre. Nunca aumentó, nunca disminuyó. Tuvieron un tremendo pastor, predicador, la Biblia dice pregonero de justicia, Noé, uno de los 3 hombres más justos de la tierra. Sin embargo, Dios no perdonó. Pero yo leo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo un segundo. Tengan su Biblia aquí, vayan a Romanos capítulo 2 si tienen su Biblia ahí. Romanos 2, versículo 12. Quiero llevarle a través de algunas de estas veces que Pablo menciona esta palabra. Porque todos los que sin ley han pecado, Romanos 2, 12, es esa palabra griega, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23, pasaje muy conocido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, misma palabra griega, pasados. Y la pregunta es, ¿Dios perdonó todos los pecados pasados? Bueno, saquen ustedes la conclusión. Dios perdonó
al mundo antiguo que pecó? No. Entonces Dios no perdonó todos los pecados pasados. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de hamartía, que es pecado. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 3 veces la misma palabra. ¿Qué importancia tiene? Ya le dije, 59 veces. Más veces, ¿sabe dónde se menciona? En Romanos 6 y 7. En esos 2 capítulos es impresionante la mención, como 30 veces. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta es, ¿a qué se refiere Dios con pecado? Bueno, acá vienen los temas que hacemos muchas veces cuando estoy enseñando. Déjenme leer algunos versículos para definir qué es pecado. Romanos 14:23, no lo busquen, dice esto: todo lo que no proviene de fe es pecado. Una definición. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Segunda definición. 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Proverbios 24:9 dice, el pensamiento, escuchen ahora, el pensamiento del necio es pecado. Piensa, está pecando. La mayoría de las veces que pensamos estamos pecando, porque estamos pensando en nuestro egoísmo. Cuando te levantas a la mañana, la primera persona que vas al baño a mirar es a quién. A ti. Y te miras y hay que arreglar un poco esto. Tampoco es ordenado. Pero la primera persona que centras a la mañana es en ti. Y todos tus pensamientos, y empieza a empezar. Si soy Waldo en el trabajo, estoy pensando, hoy entra aquel auto y este. Y estoy carburando en mi mente lo que tengo que hacer. Yo me levanto y estoy pensando que tengo que hacer esto y aquello. Y pausar un poco. El comentarista Hodge dice, la palabra pecador expresa la idea de maldad moral, la consiguiente exposición al desagrado divino. Piper dice, ¿qué es pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Piper dice, eso es pecado. Podemos definir el pecado de la siguiente manera. Grudem dice, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Eso dice Grudem. Hay 2 libros y 4 capítulos donde no se menciona en la Biblia pecado. ¿Se acuerda cuáles son? 2 libros y 4 capítulos donde hay ausencia de pecado. El primer libro es Génesis. El segundo libro es Apocalipsis. Los primeros 2 capítulos, ausencia de pecado. Y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, ausencia de pecado. El mundo comenzó sin pecado y va a terminar, la eternidad se va a introducir sin pecado. 4 capítulos donde hay ausencia de pecado.
se han ofrecido otras respuestas. Por ejemplo, Agustín dijo, la soberbia es el corazón del pecado. Otro dijo, la carencia de paz es el núcleo del pecado. Otro dijo, el egoísmo es la esencia del pecado. La idolatría, dijo otro, son las esencias del pecado. La teología sistemática MacArthur dice esto. El pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción, cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Sus productos están siempre estrechamente relacionados con el pecado. La soberbia, el egoísmo, la idolatría y la falta de paz. Cierro cita de la teología sistemática de MacArthur. No déjenme decirles esto, hermanos. Lo he hecho otras veces, pero se los quiero leer nomás. Cristo dijo, del corazón salen. Escuchen. Le voy a ir leyendo las listas bíblicas. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Es interesante que en la lista Jesús pone primero los malos pensamientos, del corazón salen. Y luego dice, del corazón salen los homicidios. Si ustedes leen el Decálogo, que son los 10 mandamientos, así está ordenado. Parece como que el dador de la ley ordenó la ley y el corazón de la misma manera. Y cuando Cristo dijo, no matarás, le dijo a Moisés, no matarás, dijo, del corazón salen los homicidios. La siguiente es, no cometerás adulterio. Paralelo a eso, dijo, del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. No hurtarás es la siguiente, lo cual Cristo dijo, del corazón salen los hurtos. No dirás falso testimonio, del cual sale el siguiente, que es el mandamiento 9, los falsos testimonios, o la mentira, el engaño. Las blasfemias, Cristo resumió el corazón en 7 maldades. Jamás mencionó una buena. Marcos extiende la lista. Dice, del corazón salen las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Salomón dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Pablo dice a los Gálatas, del corazón sale la inmundicia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras, las orgías. Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, la injusticia, dice Pablo a los Romanos, la perversidad, las murmuraciones, los detractores, el aborrecimiento a Dios, los injuriosos, los inventores de males, desobedientes a los padres, la impiedad, la necedad, la deslealtad, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Tito, sigue Pablo en la lista, la rebelión, el extravío, los transgresores, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, dice Pablo. Los matricidas son los que matan a los padres y a las madres. Los sodomitas, los secuestradores, los pérjuros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los estafadores, los borrachos, los maldicientes, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, los cobardes, dijo Juan, los incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Pablo extiende la lista del 666, 18 cualidades del hombre malo en 2 Timoteo. Dijo, será amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedor de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 18 cosas. 666. El espíritu del anticristo en un hombre. A esta lista que anoté 99,
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo calumniadores, implacables, intemperantes, impíos, crueles. Había escuchado, ¿dónde ustedes han leído que la gritería se escucha en las Escrituras? ¿Dónde, en qué lugar está? Sí, pero ¿en qué lugar físico? La Biblia menciona que va a haber llanto, grito, infierno. Es parte del espíritu del infierno, la gritería. Sproul dijo, ¿por qué los hombres van a ser castigados eternamente? Porque nunca van a dejar de pecar. ¿Por qué van a seguir blasfemando a Dios en el infierno? Gritando, crujiendo los dientes, enojados, amargados por las oportunidades que perdieron. Le leí esa lista solamente para mencionarles que Romanos dice, pecadores, pecadores. Ese soy yo, ese eres tú, ese es nuestro corazón. Ninguna cosa buena. Venía hoy pensando en el auto cuando veníamos acá 9 de julio, venía pensando en Romanos 7:18. Siempre pienso el texto, que lo oro todas las mañanas. Siempre le digo al Señor, empiezo con esta frase, Romanos 7:18. Todas mis oraciones, todas las mañanas, empiezo con esto. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El Señor ya lo sabe, pero yo se lo digo al Señor como recordatorio que yo sé con certeza que en mí no mora el bien. Nunca ha morado el bien, ni va a morar el bien. Escuchen, hermanos. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, que continuó solamente el mal. Percibió lo grato a Jehová, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Salmo 58 dice, mienten desde el vientre de la madre. Es decir, nacemos pecadores, somos pecadores antes de nacer, antes de salir del vientre, estamos mintiendo. El doctor, mi papá fue con mi hermana al doctor porque lloraba todo el tiempo, la levantaban, dejaba llorar, le cambiaban el pañal, le daban la teta, todo, y dejaba llorar, pero cuando la acostaban lloraba como una loca. El doctor dijo, te está mintiendo, no le pasa nada, deja de llorar. Bueno, dicho y hecho, la dejaron llorar, después de un rato cortó con el show que te venía haciendo. ¿Por qué? Salmo 58 dice, mienten desde el vientre de la madre. La corrupción no es suya, dijo Moisés, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios hizo al hombre recto, dijo Salomón, pero ellos buscaron muchas perversiones. Los hombres están llenos de mal y de insensatez, dijo Salomón, en su corazón durante toda su vida. El corazón está lleno de mal y de insensatez durante toda su vida. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. Y aquí en sus santos no confía, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Saben cuántas veces me he puesto a pensar en eso? Dios mira a los ángeles y dice, ustedes me pueden dar vuelta como un panqueque. En sus santos no confía. Y cuando mira a los cielos no son limpios delante de él. ¿Cómo peca el sol o las estrellas? No lo sé. Lo único que sé es que Dios es tan puro que cuando mira a los cielos los ve impuros. ¿Cuánto más cuando te mira a ti y a mí? Nuestra condición es deplorable. Y termino esta mañana. Quiero leerles una historia. A mí me gustó mucho. Está en el libro El Forastero,
camino a Emaús. Termino con esto. He pasado una buena parte de mi vida, ya sea viajando o viviendo en países tropicales. Durante un tiempo mi esposa y yo vivimos en una casa construida sobre pilares de madera. En una ocasión una rata enorme se arrastró por un estrecho hueco que había bajo nuestra casa y se murió. Desafortunadamente pereció justo debajo de nuestro dormitorio. Al principio pensamos que no teníamos otra opción que dejar que se pudriera y después olvidarnos de ella. Pero la descomposición del cuerpo en ese clima cálido y húmedo producía un olor putrefacto que llegaba hasta nuestro cuarto, donde un nuevo significado a la palabra suciedad. La rata despedía un olor tan repugnante que era imposible dormir. Nos vimos forzados a irnos a otra parte de la casa. Dormir tan cerca de ese cadáver maloliente no era normal ni natural para nosotros. Tuvimos que huir a la mañana siguiente. Mi hijo Andrés se ofreció para solucionar aquel problema. Con un palo largo se metió debajo de la casa, alcanzó la rata y la trajo hacia él lentamente hasta poder verla. Cuando la tenía cerca, Andrés se echó para atrás, haciendo muecas de repugnancia, dijo: «Papá, la rata está llena de gusanos». Andrés tomó una bolsa de plástico y, arrastrándose bajo la casa, metió la mano en la bolsa con un guante y agarró a la miserable criatura llena de gusanos por la cola. Con la bolsa lo más lejos posible del cuerpo, corrió hacia la selva que rodeaba nuestra propiedad y con mucha fuerza lanzó la rata lo más lejos que pudo. Cuando Dios te mira a ti, eres más sucio y agusanado que esa rata. Y sin embargo, optó por salvarte y no desecharte, por amarte y no menospreciarte. Te miró, como dice Isaías 1, y no halló cosa sana en ti, sino podrida llaga. Te estabas pudriendo totalmente. Pablo siente la actividad de su pecado en Romanos 7. ¿Se acuerdan? Cuando dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo a muerte? Se acostumbraba a tomar a los presos que tenían que ir a la muerte y les ataban un cuerpo muerto a la espalda. Y la descomposición del cuerpo comenzaba a ir a sus propios cuerpos. Y Pablo lo ilustra y dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El que llevo adentro, que me pudre, que me estoy pudriendo, estoy totalmente contaminado siempre. Creo que si tienes 20 años, 30 años, o como yo, 56 años, sabes que es una verdad, que tu ser es corrupto y que somos así en extremo. Y que lo único que nos salva no es algún buen hacer, sino la gracia y la misericordia de Dios. Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores en extremo, Cristo murió por nosotros. No tomó esa rata podrida que éramos nosotros y la lanzó lo más lejos posible. Tú no quieres estar cerca de esa mugre, suciedad, de ese olor putrefacto. No quieres. Y sin embargo, Dios te mira a ti y eres 10,000 veces peor que esa rata. Y sin embargo hizo todo lo posible para ser. Nos amó, Apocalipsis 1:5, y nos lavó. ¿Cómo me gusta eso, el orden? El Espíritu Santo dice que antes de lavarte, cuando estabas sucio, podrido, mugriento, te amó. Te amó antes de estar limpio. Te lavó después, como acto de su amor, pero te amó cuando eras podrido. Dios nos ayude a entender nuestra condición de tinieblas deplorable, de la cual venimos y somos, y que lo que hace es brillar la gloria de la gracia y el amor de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que podemos tener juntos.
Gracias por poder estar en tu palabra unos minutos. Ayúdanos a pensar sobre estas cosas. Te agradecemos por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.